Hay un tipo muy específico de persona que cuando por fin dice que no, inmediatamente siente que hizo algo malo. No algo incómodo, no algo difícil, algo malo. Como si hubiera cometido un error moral. Como si al poner un límite, al elegirse por primera vez en mucho tiempo, hubiera traicionado a alguien que dependía de ellos. Y lo más extraño de todo es que esa persona que traicionaron muchas veces ni siquiera estaba pidiendo nada. Solo existía, solo estaba ahí. Y aún así, la culpa apareció. Si eso te resuena, quédate, porque lo que voy a contarte cambia completamente la forma en que te ves a ti mismo. Estas personas tienen un patrón que se repite con una consistencia casi matemática. Siempre están disponibles, siempre encuentran la manera de ayudar, de adaptarse, de ceder. Se quedan callados cuando algo les molesta porque no quieren generar conflicto. Dicen, no pasa nada, cuando sí pasa. Reorganizan sus planes cuando alguien más los necesita, aunque ellos también necesitaran esos planes. Y durante años, esto no se siente como un problema, se siente como una virtud, se siente como ser buena persona. Pero esto no se trata realmente de ser generoso, nunca se trató de eso, se trata de algo mucho más profundo y mucho más antiguo. Se trata de lo que aprendiste hace mucho tiempo sobre lo que significaba ser amado. Existe en psicología un concepto que se llama apego ansioso. Es uno de los estilos de apego que desarrollamos en la infancia, dependiendo de cómo respondieron nuestros cuidadores a nuestras necesidades. Cuando un niño crece en un ambiente donde el afecto era inconsistente, donde el amor aparecía y desaparecía sin una lógica clara, ese niño aprende algo que ningún adulto le enseñó con palabras, pero que quedó grabado en su sistema nervioso como una verdad absoluta. El amor hay que ganárselo. Y la manera de ganárselo es siendo útil, siendo bueno, no causando problemas, no ocupando demasiado espacio. Ese niño crece, pero la programación no desaparece sola. Entonces, de adulto, cada vez que ese sistema nervioso detecta la posibilidad de decepcionar a alguien, activa una alarma, no una incomodidad leve, una alarma real, con toda la urgencia de una amenaza. Porque para una parte muy antigua de tu cerebro, decepcionar a alguien no se siente como perder su aprobación, se siente como perder su amor. Y perder el amor, para un niño, era una cuestión de supervivencia. Aquí está la verdad incómoda que probablemente nadie te ha dicho directamente. No eres generoso porque sí. Eres generoso porque aprendiste que tu valor dependía de lo que dabas, y eso no es generosidad. Es una estrategia de supervivencia disfrazada de virtud. Ahora bien, hay otro mecanismo que entra en juego cuando una persona así intenta cambiar. Cuando por primera vez dice que no, cuando cancela algo para descansar, cuando elige no responder un mensaje de inmediato. En ese momento aparece una sensación que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Es la tensión mental que ocurre cuando tus acciones contradicen tus creencias más profundas. Y si durante años tu cerebro construyó la creencia de que cuidarte es abandonar a otros, entonces el simple acto de dormir bien, de decir hoy no puedo, de pedirle tiempo a alguien, activa esa tensión. Tu mente te dice que estás haciendo algo incorrecto, y para aliviar esa tensión aparece la culpa. La culpa, en este contexto, no es una señal moral, es una señal de que te estás saliendo del patrón que aprendiste. Es el sistema nervioso tratando de devolverte al lugar que conoce, aunque ese lugar te esté lastimando. Piénsalo así. Si llevas toda tu vida caminando ligeramente inclinado hacia adelante, el día que te pares derecho, tu cuerpo va a sentir que algo está mal, no porque esté mal, sino porque no lo reconoce todavía como normal. Lo mismo pasa con el autocuidado. Cuando comienzas a tratarte bien, cuando empiezas a priorizar tu descanso, tus emociones, tu tiempo, tu cuerpo lo siente extraño. Tu mente lo interpreta como peligro y llama a ese peligro egoísmo. Pero no lo es. El egoísmo real es la incapacidad de considerar a los demás. Lo que tú estás haciendo es exactamente lo contrario. Llevas tanto tiempo considerando a todos menos a ti mismo que aprender a incluirte en esa ecuación se siente como un exceso. No lo es equilibrio. Y el equilibrio, cuando no lo conoces, se siente amenazante. Hay una investigación que lleva décadas repitiéndose en distintos laboratorios de neurociencia y psicología social. Se llama agotamiento del ego y demuestra algo que intuitivamente ya sabes, pero que quizás nunca te permitiste usar como argumento válido.
La capacidad de tomar decisiones, de regularte emocionalmente, de estar presente para otros, es un recurso limitado, se gasta. Y cuando lo gastas sin recargarlo, tus respuestas se vuelven más impulsivas, más reactivas, más vacías. La persona que no descansa no es más generosa, es una persona que eventualmente no tiene nada genuino para dar. Solo da por miedo, solo da porque no sabe parar. Cuidarte no es quitarle algo a nadie, es asegurarte de que cuando estés con alguien, estés de verdad, no en modo automático, no dando por costumbre, dando porque tienes algo real para ofrecer. Y sin embargo la culpa vuelve, porque la culpa tiene memoria. Recuerda cada vez que alguien te miró decepcionado, recuerda cada conflicto que trataste de evitar, recuerda la cara de tu mamá o de tu papá o de quien haya sido cuando sentiste que no eras suficiente. Y cada vez que intentas cuidarte, esa culpa te arrastra de vuelta a ese momento, como si todavía tuvieras que demostrar algo. No tienes que demostrarlo, no le debes a nadie tu propio agotamiento. No eres mejor persona por estar siempre disponible. No eres más querible por no tener necesidades. Y el día que alguien te hizo sentir que sí, que tu valor dependía de cuánto dabas y cuánto poco pedías, ese día te enseñaron algo que no era verdad. Aprender a cuidarte no es convertirte en alguien que no piensa en los demás. Es aprender que tú también cuentas, que tus límites no son muros que alejan a la gente, sino la única manera de que las personas que amas te conozcan de verdad y no solo a la versión de ti que aguanta todo. Eso requiere práctica, requiere incomodidad, requiere aguantar la culpa sin ceder a ella, no porque la culpa esté mintiendo sobre todo, sino porque esta vez está confundiendo crecer con traicionar. Y hay algo que nadie te dice sobre ese proceso. No se siente como liberación al principio, se siente como pérdida. Porque cuando sueltas la identidad de quien siempre está disponible, por un momento no sabes quién eres sin ese rol, y eso da miedo. Pero del otro lado de ese miedo hay algo que probablemente no has experimentado en mucho tiempo, quizás nunca. La sensación de estar contigo mismo sin sentir que le estás fallando a alguien. La pregunta que quiero dejarte hoy no es si eres egoísta, esa ya la respondimos. La pregunta es esta: ¿cuántas veces te has quedado vacío por llenar a otros? ¿Y cuántas veces te has permitido llenarte tú primero? Guárdate este video. Y si esto resonó contigo, en el canal hay más videos pensados exactamente para ti.